Jesús multiplicó los panes y sació a una multitud aquí en la orilla del lago. Y hoy nos va a narrar la parte siguiente. Nos dice el Evangelio que Jesús, después de haber hecho ese milagro, obligó a sus discípulos a ir a la otra orilla. Los subió a la barca y los mandó a la otra orilla. E iban transitando por este lago y nos dice el Evangelio que Jesús subió a un monte a orar. Mientras ellos pasaban, navegaban al atardecer, al anochecer, por este lago, Jesús, en cambio, subió a un monte a orar. Y esa travesía se puso cada vez más difícil, estaba cada vez más oscuro y las olas atemorizaban a los discípulos. ¿Qué simboliza todo esto? Si sabemos que la barca simboliza la iglesia, estamos hablando de que la humanidad y todos los miembros de la iglesia estamos en la barca atravesando a la otra orilla. ¿Cuál es la otra orilla? La eternidad. Estamos todos viajando hacia la vida eterna y durante este viaje, que es la vida de cada uno de nosotros y la historia de la iglesia, hay muchas dificultades, muchos problemas. La historia de la iglesia está llena de tormentas y puede parecer que el Señor no está con nosotros, puede parecer que la iglesia está sola. A veces las tormentas, los problemas externos e internos, las persecuciones, pero también las dificultades interiores de la iglesia y también lo mismo con nosotros, los problemas de nuestra vida, nos pueden hacer sentir que el Señor no está, pero sí está. Aquí se nos dice que Jesús estaba orando por ellos, estaba con ellos. Nosotros decimos que el Señor está sentado a la derecha del Padre y está allí para interceder por nosotros, así como Jesús estaba ahí en ese monte. Bueno, pues en medio de esa travesía, en medio de ese viaje, entonces en el momento más oscuro y cuando más atemorizados estaban los discípulos, de repente se encuentran a alguien caminando sobre las aguas. Nosotros ya sabemos quién es, pero ellos no lo sabían. Y lo ven venir y pensaron que era un fantasma. Vean ustedes qué semejante es esto a el momento en que Jesús, resucitado en el cenáculo, se presenta ante sus discípulos y también dice el Evangelio que pensaron que era un fantasma. Pues lo mismo aquí, lo vieron acercarse y Jesús les tuvo que decir: no teman, soy yo. Ellos casi no lo podían ver, pero estaban impresionados de que alcanzaban a ver su silueta y alcanzaban a ver cómo caminaba sobre las aguas. Lo interesante de este símbolo de caminar sobre las aguas es el siguiente, y es que en la Biblia el mar es siempre un símbolo de el pecado, el mal y sobre todo la muerte. Y así lo podemos ver en muchos libros de la Biblia, especialmente el Apocalipsis usa mucho esta imagen, pero en general toda la Escritura. ¿Por qué? Porque en el agua pues nos hundimos, no podemos respirar, nos ahogamos y es una masa de agua enorme que nos engulle, nos traga, está llena de peligros. Entonces era siempre visto así. Y hay que decir una cosa, en hebreo, para los judíos que su lengua es principalmente el hebreo, la palabra mar, yam, se usa tanto para el lago como para el mar, el agua salada, en este caso el mar Mediterráneo. Simplemente le llaman el mar grande al mar Mediterráneo y aquí el mar de Galilea, pero a los dos le llamaban mar porque no tienen otra palabra distinta. Entonces, lo interesante, ¿por qué he dicho todo esto? Porque cuando ven a Jesús venir caminando sobre las aguas, en el fondo este símbolo es muy poderoso porque es el mismo Señor que está aquí presente sobre la muerte, sobre el mal, y tiene bajo sus pies, tiene bajo su dominio todas las fuerzas, todo el poder del mal, todo lo que atemoriza a sus discípulos, todo lo que nos causa temor a nosotros. Y por eso viene y dice: no teman, soy yo. Y no solamente soy yo, sino que yo estoy por encima de la muerte.
así lo demostrará finalmente en su resurrección, pero también aquí. Y entonces nos viene a recordar el Señor que mientras nosotros atravesamos esta vida en nuestro camino hacia la otra orilla, es decir, hacia la eternidad, hacia la vida eterna, y nos encontramos con tantas sorpresas y a veces con tantas dificultades y con tantos temores, el Señor nos dice, yo estoy aquí. Parece que no estoy, pero sí estoy. Y no te vas a ahogar, yo estoy contigo. Y así Pedro también le pidió a Jesús cuando lo vio aquí caminando, le dijo, Maestro, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre las aguas. Y entonces Jesús lo llamó, le dijo, ven. Y Pedro también pudo caminar sobre las aguas mientras tuvo sus ojos puestos en Jesús. Después se nos dice que empezó a sentir la fuerza del viento y empezó a entrarle un temor cuando se empezó a fijar de la oscuridad, de la grandeza del mar, de la fuerza de las olas. Y eso nos pasa a nosotros también. Cuando pongo más mi atención en el tamaño de los problemas, que muchas veces son enormes, y me dejo de fijar en la fuerza del Señor que camina sobre las aguas, que está por encima, que es más grande que este mar, entonces nuestra atención se fija en lo que no es importante, en lo que no es lo más fuerte. Y es allí donde Pedro se empieza a hundir. Y por eso Jesús lo salva, lo agarra, lo saca y le dice claramente, lo reprende. Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así también nosotros hoy le pedimos al Señor que no nos ahoguemos en nuestras dificultades, que no llamemos mar a lo que es mucho más pequeño, a veces incluso que nos ahogamos en un vaso de agua, y que incluso cuando vengan problemas realmente grandes, que los hay, que también en ese momento recordemos que con el Señor nosotros también podemos caminar sobre las aguas, porque Él nos da la fuerza. Él parece que no está, pero sí está con nosotros. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.